Hola, buen día para todos. Hoy vamos a hablar del método de la bisección. Bueno, mejor dicho, hoy vamos a realizar una pequeña, sencilla implementación del método de la bisección en Python. Bueno, la idea cuál es de este método. Bueno, se utiliza para resolver ecuaciones o hallar ceros o raíces de funciones, o sea, puntos donde la curva de esa función corta el eje X. Y pues resulta bastante útil cuando tenemos una ecuación que al tratar de resolverla por los métodos tradicionales analíticos resulta demasiado complejo o simplemente imposible. Es como para complementar otros métodos que ya hemos trabajado en estos videos, como el del punto fijo o el método de Newton-Raphson. Pero pues este pues tiene su forma de trabajar más particular, diferente mejor dicho. ¿Listo? Bueno, aquí en Wikipedia pues ustedes van a encontrar, digamos que, teorías sobre este método y no es complicado en realidad. Yo les voy a resumir toda esta idea de una manera un poquito más sencilla. Bueno, ¿de qué se trata el método de la bisección? Bueno, tenemos una función, vamos a trabajar con este ejemplo que está aquí, vamos a hallar la raíz de la ecuación o vamos a resolver la ecuación mejor. Yo creo que quedaría mejor hallar la solución de la ecuación, listo, usando el método de la bisección. Bueno, listo, entonces pues como primera medida para utilizar este método, digamos que necesitamos más o menos saber dónde está nuestra raíz buscada. Entonces aquí yo ya tengo listo el algoritmo para una gráfica. Aquí simplemente le dije que voy a importar la librería para graficar, la librería para hacer cálculos especiales, que en este caso solamente lo voy a necesitar para esto. Ay, por cierto, y definir la función. Aquí la puse como si ya lo tuviera definida, pero no lo he hecho. La función f de x, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, como x al cubo, entonces le voy a decir a Python que me regrese como resultado x al cubo, x elevado al cubo, menos 2 por x elevado al cuadrado, menos 1. Listo. Ahora sí, yo ya puedo hacer la gráfica y vamos a hacerla. ¿Listo? Bueno, entonces en algún momento nos va a aparecer la gráfica, que es esta que está aquí. Esta es la gráfica de esta función. Bueno, pero el problema es que si nosotros nos fijamos, aquí están valores demasiado grandes. La raíz tiene que estar como por aquí. Voy a acotar un poquito estos resultados entre menos 2 y 4. ¿Listo? Como para verlo un poquito más claro. Entonces, menos 2 y 4. Listo, a ver, aquí está. Bueno, entonces aquí ya es evidente para nosotros que la raíz viene siendo esta, ¿no es cierto? Un 2.2 más o menos. Sí, más o menos viene siendo algo así como un 2.2. La idea es de saber en dónde está nuestra raíz, viene con el hecho de que para implementar el método de la bisección necesitamos entregarle al método un intervalo donde yo sé que está la raíz. Entonces yo sé que la raíz, por ejemplo, está entre 0 y 4. Por ejemplo, podemos empezar diciendo el método de esa manera. Nuestra raíz está entre 0 y 4. De hecho, si le damos un intervalo más pequeño, le estaríamos ayudando un poquito al método porque le estaríamos ahorrando un par de cálculos adicionales. Pero bueno, no importa. De todos modos, 4, 5, 6 cálculos adicionales que tenga que hacer el método o ciclos adicionales, eso le toma apenas décimas o centésimas de segundo. Listo, entonces voy a decirle al método que nuestra solución está entre 2 y 4. Bueno, listo. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hace el método? Entonces voy a volver a graficar. Perdón, entre 0 y 4 dije. Vamos a hacerlo así, entre 0 y 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, entonces, esta es el eje X, 0, ¿listo? Entonces, el método va a partir el eje X, el intervalo del eje X le debemos en 2. Entonces, acá, va a tomar este punto nuevo, punto medio. Y él va a determinar si como esto va a quedar partido entonces en dos intervalos más pequeños, si la raíz va a quedar en este intervalo de la izquierda o en este intervalo de la derecha. Es evidente para nosotros que la raíz quedó en el lado de la derecha. ¿Listo? Entonces va a iterar sobre el nuevo intervalo que ya va a ser entre 2 y 4. Entonces, ¿qué va a hacer el método? Va a partir ese intervalo en dos pedazos. Entonces va a cortar aquí y entonces va a analizar si la raíz está a este lado o está a este lado. O sea, el intervalo de la izquierda o la derecha. Evidentemente está en la izquierda. Ahorita vamos a iterar ya es en este intervalo. Y así sucesivamente, luego va a partir aquí, luego va a partir por aquí y así sucesivamente hasta tratar de acotar la solución a un intervalo bien pequeñito
donde nosotros sepamos que básicamente pues como ese intervalo es tan pequeñito, digamos que el único punto que está en ese intervalo es el que nos interesa, la solución. Es virtualmente imposible llegar a una solución exacta cuando pues digamos que tenemos una raíz irracional, por ejemplo. Lo que nosotros vamos a hacer es llegar a aproximaciones. La única forma sería que la atinemos precisamente a aquel punto medio, ahí está la raíz. Pero digamos que eso sería más excepción que cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primera medida, voy a decirle a Python que el intervalo que yo voy a analizar es el siguiente. Tiene A como 0 y tiene AB como 4. Esos son los extremos del intervalo. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el punto medio. La idea de ese punto medio es sencilla. Digamos, llamemos ese punto medio C. C es igual a ¿qué cosa? A la suma entre A y B dividida entre 2. Listo, así es sencillo. Pero hay un problema, C va a estar cambiando porque cada nada vamos a estar redefiniendo a y a B dependiendo en qué lado de cuál de los dos intervalos en que hemos partido del intervalo original, digamos, queda la raíz. Entonces este señor va a estar cambiando. Es más, de hecho, de una vez voy a arrancar diciendo que while, vamos a utilizar un ciclo while mientras el error sea mayor que, a ver, ¿cuánto error nos vamos a permitir? Digámosle 8 cifras decimales, 1 por 10 a la menos 8. Mientras el error sea más grande que este, entonces, listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo el proceso. Pero por supuesto tenemos que arrancar con un error inicial, ¿no? Porque pues aquí lo que hace este ciclo es comparar el valor de error con este, pero ¿cuál error? No tenemos todavía ningún error. Siempre hay que darle un valor inicial, digamos que 10. Bien, entonces va a calcular a C. Listo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que la función sepa si la raíz está al lado izquierdo, o mejor dicho, está en el intervalo de la izquierda o está en el intervalo de la derecha, de esos dos que nos resultó cuando partimos el intervalo original? Sencillo, en realidad es sencillo. Es simplemente un poquito de digamos que imaginación o creatividad. Entonces, observen lo siguiente. Tenemos desde 0 hasta 4. ¿Listo? La función va a partir de este intervalo a la mitad, evidentemente va a estar aquí en 2. Ese valor C para nosotros al comienzo va a valer 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la función? Va a evaluar ¿qué? Vamos a evaluar f de A, f de C. Si f de A multiplicado por f de C, no sé cuánto me dará, pero si ese valor me da un valor positivo, quiere decir que no está ahí. Y ustedes dirán, ¿por qué positivo? La idea es sencilla. Observen, que si para mí A es 0, cuando evalúo la función en A es obvio que me va a dar menos algo, aquí está claro. Y si le evalúo la función en 2, es evidente también a mí que me va a dar aquí menos algo, ¿no es cierto? Menos. Y menos con menos me da más. En cambio, si evalúo la función aquí en C, me da un valor negativo, y evalúo la función en B, me da un valor positivo, es evidente que si la función es continua y al evaluarla en C y luego evaluarla en B me dan diferentes signos, pues obviamente en algún momento tuvo que haber pasado de lo negativo a lo positivo, en algún momento tuvo que haber cruzado en el eje X y por tanto ahí tiene que estar la raíz. Ese criterio se usa mucho y tiene que ver con algo llamado el teorema de Bolzano. ¿Listo? Pues bien, entonces ¿qué vamos a hacer? En realidad no necesitamos evaluar las tres, con que evaluemos nada más 2, A y C, con eso nos interesa, con eso tenemos. Entonces voy a evaluar la función en A, en A, y, bueno, pero eso le voy a poner un nombre, no voy a llamarlo FA. FA va a ser igual a la función evaluada en A, y FC va a ser la función evaluada en C, listo, en C, perdón. Bueno, entonces, ahorita sí, usemos el criterio if. Bueno, más incluso tenemos que considerar el hecho de que, bueno, ¿qué tal que efectivamente la función al evaluarla en C preciso me dé la raíz? Pues que pare de una vez de hacer cuentas, ¿no? Si FC es igual a 0, miren que aquí utilizo doble signo igual porque es para comparar, no es para asignarle a FC el valor de 0, sino para preguntarle a Python si FC vale 0 o no. Si FC es igual a 0, entonces de una vez digámosle que esa es la raíz. La raíz es FC, perdón, la raíz es C y ya, pare de contar. Y es más, incluso, ¿para qué va a seguir haciendo cuentas? Simplemente digámosle break. Con esta orden automáticamente él para el ciclo, ¿listo? Pero digamos que, ¿qué tal que no sean iguales? Entonces, else, bueno, el if. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal que, no, pero aquí falta algo. ¿Qué tal que la función al multiplicar f de a,
o sea FA por FC, me dé un valor negativo. ¿Qué significa que me dé un valor negativo? Significa que ahí está la raíz, en ese intervalo está la raíz. Entonces, como en ese intervalo está la raíz, entonces A, bueno, sigue valiendo lo mismo, ¿sí? Pero B pasaría a convertirse, pasaría a convertirse en B. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Voy a volver a graficar para que lo veamos rápidamente. Entonces, por ejemplo acá, la función está aquí, entonces, ¿qué ocurriría? Si este es nuestro C, si la raíz está aquí en este pedazo, entonces este va a ser ya el nuevo intervalo por el cual voy a iterar. Entonces, este valor que es C, ahorita se va a convertir en B. ¿Listo? Es así de sencillo. Pero si la función está a este lado, entonces el valor de A va a cambiar. Lo que antes era C, ahorita se va a llamar A. Eso es lo que quiere decir, así de sencillo. ¿Listo? Entonces, si está en el intervalo de la izquierda, entonces a B le vamos a dar el valor de C. Listo, le vamos a dar ese valor. Else, claro, aquí sí ya definitivamente no hay más opciones. Entonces aquí ya A valdría a ser C. Listo, no es más. Y para nosotros la raíz es igual a C. Listo. Pero faltaría determinar cuánto es el error. Bueno, en este caso, ¿cómo calcularíamos el error? A ver, de hecho hay diferentes maneras para ir determinando cuánto es el error que vamos llevando. En otros métodos como el de Newton-Raphson o el método del punto fijo, nosotros consideramos cada iteración, nosotros analizamos cada iteración, cuánto se diferenciaba la una de la otra, ¿no es cierto? En este caso, como estamos, es como por así decirlo, como iterando intervalos, entonces lo que vamos a hacer es simplemente evaluar la función en C y a ver qué tanto se diferencia de 0, porque en el fondo se supone que la raíz es C, ¿no es cierto? Evaluamos la función en C y ¿cómo decirlo? Al evaluar la función en C, pues como se supone que la raíz me debería dar 0, nunca me va a llegar a dar 0, ¿no? Sería, digamos, que una coincidencia extrema, pero en el fondo se supone que debe darme 0, entonces la discrepancia que haya con el 0, ¿sí?, con respecto a la función evaluada en C, pues ese es el error. Entonces para mí el error va a ser igual a, en últimas, FC, como ya lo teníamos calculado, ¿no es cierto? Como ya lo teníamos calculado, pues entonces ese va a ser FC, el error, perdón, listo. O si ustedes quieren pueden poner un punto medio adicional y calcularlo. Bueno, listo, no hay problema. El hecho es que ya sabríamos que el valor que nos va a dar tiene un error bastante pequeñito, y de hecho ya sabemos cuánto es ese error pequeñito. Debe ser menor o igual que 1 por 10 a la menos 8. Entonces print, entonces aquí pongámosle simplemente raíz o solución. Bueno, no hay problema, y ya ejecutemos. Ups, me dio exactamente 2. No creo. No, señores, la solución de esa expresión no es 2. Vamos a ver en dónde podría estar el error. A ver, ¿por qué? Porque la solución no puede ser 2. Es una forma fácil de darnos cuenta, y ahorita lo vamos a hacer. F de 2 muy seguramente me da menos 1, ¿no es cierto? Que no puede ser 2. Bien, vamos a ver. Entonces, C, FA, FC, listo. Si FC resulta ser igual a 0, la raíz es C, y de una vez paremos de contar. Si FA por FC es negativo, entonces a B le vamos a asignar el valor de C, o si no, a A le asignaríamos el valor de C. La raíz sería C y el error sería F de C. Ya sé cuál es el problema. Vamos a ver si alguno de ustedes ya se dio cuenta. Bueno, listo, si no se han dado cuenta, ¿saben cuál es el error? Porque F de C puede tomar valores positivos o negativos. Entonces hay que aclarar que esa diferencia sea valor absoluto. Listo, ahorita sí, vamos a ver, era simplemente ese detalle. Miren que ya esto es diferente. Habíamos dicho al comienzo del ejercicio que era más o menos 2.2, ¿no es cierto? Yo creo que el ojo sí nos ayudó bastante. Ese era el problema, claro, FS me dio negativo, ¿no es cierto? Mírenlo. Y un número negativo es, por supuesto, menor que esto. Entonces por eso ahí se detenía el ciclo. Entonces no, claro, había que ponerle el valor absoluto porque a mí me interesa la distancia entre la función entre 0, y la función evaluada en C. Listo, ahorita sí.
Vamos a ver si es verdad que la solución de esta ecuación es esto. Pues sencillo, vamos a meter ese valor aquí y vamos a evaluar. 4.53. Ah, pero por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9. Y obviamente por 10 a la menos 9 es algo muy pequeño. Y de hecho, 10 a la menos 9 es menor que 10 a la menos 8. O sea que efectivamente sí estamos hallando la solución de esta ecuación con un error más pequeño que el que nosotros habíamos dicho que nos permitíamos. Entonces efectivamente esa es la solución, no hay más que ver. Y bueno, espero que haya quedado claro cuál es el asunto del método de la bisección. No es complicado en realidad. Si miren que el algoritmo es en realidad súper sencillo. Si nos equivocamos aquí un momento fue porque se nos olvidó ese pequeño detalle. Pero ya, miren, y es más, si ustedes se fijan en últimas, este pequeño algoritmo prácticamente a ustedes les va a servir de aquí en adelante para cualquier método. Lo único que tienen que cambiar es esto. O si quieren, pues pueden incluso aquí darle un error más grande por si las moscas. Algo que de pronto ustedes sí podrían hacer como por mera curiosidad. Voy a decir que y es igual a 0. Aquí voy a poner ¿qué? Y más igual 1. Y acá le voy a decir que me diga print y. Eso es como por curiosidad, porque a veces uno quisiera saber, bueno, listo, ¿y cuántas iteraciones tuvo que hacer el método para llegar al resultado? Resulta que tuvo que hacer 28 iteraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el método en realidad es bastante lento. Hay métodos, por ejemplo, muy seguramente si lo hubiéramos hecho con el método de Newton-Raphson, este ejercicio solamente había tomado para este error máximo unas 5 iteraciones. Pero bueno, en realidad no vamos a analizar esos detalles, pero sí es bueno tenerlos en cuenta en otras situaciones. A veces uno necesita diseñar un programa que sea lo más eficiente posible, porque muy seguramente este no es el único cálculo que va a hacer, sino que tiene que hacer otros millones de cálculos más, ¿sí? O tiene que realizar este cálculo millones de veces. Entonces este procedimiento más millones de veces, porque sí, eso puede ocurrir. Y obviamente una cosa es que tenga que ser 28 iteraciones para cada uno de estos ciclos, y en cambio con otro método apenas tenga que ser 5. Obviamente el tiempo de cálculo se reduciría casi que en 6 veces. Por ejemplo, muy seguramente haciéndolo por acá se demore, no sé, un minuto completo. En cambio por otro método, por el método de Newton, tal vez se demoraría apenas 10 segundos, 15 máximo. Entonces miren la diferencia tan enorme. Bueno, pues en fin, no es más, era simplemente como para mostrarles ese detallito. Bueno, creo y espero pues que haya quedado lo suficientemente claro de qué se trata este método. Ustedes pueden obviamente hacer muchas otras cosas más, ¿sí? Pues no sé, antes de continuar, por ejemplo, ustedes podrían escribirle más bien esto. Si ustedes de pronto quieren hacer algo más elegante, iteración, entonces aquí le voy a poner y acá, perdón, raíz aproximada. Entonces acá le vamos a poner raíz. Listo. Y miren cómo va a quedar de bonito. Entonces en la iteración 1 la raíz aproximada fue de 2, en la iteración 2 la raíz aproximada fue de 3, la raíz en la tercera iteración la raíz aproximada fue de 2.5, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren que ya para la 28ª iteración la raíz aproximada era esta, que básicamente, entonces si ustedes se fijan, cada vez, y esto es lo que yo les he mostrado en los otros videos, la idea es que cuando hablamos del error es que cada vez nos damos cuenta que los números decimales exactos van fijándose. Aquí ya tenemos 4, aquí ya tenemos 5, aquí ya tenemos 6, aquí 6, aquí 6, aquí 6, aquí 7, aquí, y aquí ya queda claro que ya aquí según el ya los 8 primeros cifras decimales tienen que ser exactas, así de sencillo. Esta es la idea pues del método. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ya ahorita, si no les quito más del tiempo, yo creo que con esto ya queda claro todo este asunto. Pues gracias por su compañía y pues por supuesto síganos acompañando, que esto apenas está empezando y vamos a seguir implementando más métodos numéricos con Python.